Perfecto. Bueno, buenas tardes, noches a todos, Buenas a noches. todas. Eh, yo soy Hernán Cobos, voy a estar como responsable del taller integrador, ¿sí? Algunos tal vez estaba viendo ahí, María Laura, por ejemplo, ya han participado conmigo en Ciencia, Tecnología y Sociedad, estuvimos en el primer cuatrimestre, y que algunos por ahí tal vez ya me conocen, otros no. Yo vengo digamos, desde la disciplina de la psicología, pero he trabajado durante mucho tiempo en metodología de la investigación, y bueno, este año me toca estar como responsable de este taller, donde la idea, ustedes habrán visto un poco en lo que es la presentación de la materia en el aula virtual, eh, donde vamos a tratar de desarrollar lo que sería un diseño de investigación, ¿sí? A lo largo de este taller vamos a desarrollar lo que sería un diseño de investigación. Ese diseño de investigación, no proceso, ¿sí? Es decir, no lo vamos a llevar adelante, no vamos a recolectar información y obtener conclusiones, hacer una discusión, pero sí vamos a hacer el plan, ¿sí? El plan de investigación. Por ahí, tal vez muchos de ustedes ya tienen alguna experiencia en investigación, han hecho tesis, para muchos de ustedes no es la primera carrera, ¿sí? Análisis y gestión no es la primera carrera, entonces por ahí puede que ya tengan experiencia, pero bueno, por ahí hay gente que es la primera carrera que están iniciando, la primera carrera universitaria, ¿sí? Y tal vez el primer trabajo de investigación. Entonces, como verán, está dividido, ¿sí? Está dividido por áreas, y ustedes han estado participando, uniéndose a distintos grupos, ya que este trabajo va a ser grupal, ¿sí? Este trabajo, este trabajo lo vamos a realizar por partes, ¿sí? Lo vamos a realizar por partes. Tiene dos partes que son o que están relacionadas con la realización. Perdí el audio yo solo. No, no, No yo se no perdió escucho el nada. audio. Sí, No se no, se escucha, dejó de Hernán. escuchar. Dos partes y los escucho más. Sí, hasta ahí. Bien, ¿ahí se escucha? Sí, Sí, ahora ahí está, sí. ahí está. Perfecto. Bien, decíamos entonces que el trabajo, este diseño de investigación, ¿sí? Va a tener dos partes, ¿sí? Lo vamos a abordar en dos cuotas, digamos, donde en la primera parte vamos a trabajar con todo lo que son los datos de la carátula, el índice, la introducción, la formulación de un problema de investigación, ¿sí? Y los objetivos de investigación. Hasta ahí vamos a llegar, hasta ahí vamos a llegar en la primera parte, ¿sí? Mientras que en la segunda parte vamos a trabajar ya con lo que es marco teórico, la metodología, ¿sí? Y las referencias bibliográficas para poder finalizarlo. Una vez que nosotros terminemos ese trabajo, hay una tercera instancia que es la instancia de exposición o defensa, que también es evaluativa en este caso, ¿sí? Que es para la parte final del cuatrimestre. Eh, ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea cuando se plantea llevar adelante este diseño de investigación? La idea es que, en primer lugar, ustedes en grupo puedan ver una temática, ¿sí? Dentro de un área, dentro de una de las áreas que ustedes elijan, ver una temática, ¿sí? Y esa temática, buscar cuestiones que estén sin resolver, ¿sí? Por ese lado apuntamos a lo que es la formulación del problema. Dentro de esa temática, ¿qué es lo que me interesa? ¿Sí? Y dentro de esos intereses, ¿qué es lo que yo quiero saber? ¿Qué es lo que queremos saber como grupo? ¿Sí? Eh, Igualmente esto lo vamos a ir abordando un poquito más en profundidad cuando entremos en la parte del problema, pero la idea es que esto ustedes después van a tratar de llevarlo a cabo, van a tratar de realizar
este diseño de investigación, transformarlo en un proceso más adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser o qué es lo importante acá? Que, entre otras cosas, por ejemplo, el problema sea factible, ¿sí? Que el problema sea factible de realizar, que el problema esté expresado de la manera lo más clara y concreta posible. En muchos casos hay necesidad de la utilización de terminologías técnicas para poder formular el problema de investigación, ¿sí? Eh, y bueno, a lo largo de las entregas y las supervisiones que vamos a ir haciendo, la idea es que esto tenga una continuidad, que tenga un lineamiento, es decir, lo que vamos revisando nosotros es que el problema sea factible, que esté bien formulado, que esté acorde con los objetivos de investigación, que más adelante, bueno, tenga un marco teórico, un marco conceptual que respalde, ¿sí? Que respalde ese problema de investigación y que me dé las herramientas para poder hacer un análisis de la información que vayan a obtener en el caso de que se lleve adelante como proceso, ¿sí? Entonces, es decir, que tenga una coherencia, ¿sí? Lo que nosotros vamos supervisando, lo que nosotros vamos supervisando a lo largo de las distintas entregas es que ese diseño de investigación sea coherente desde principio hasta fin, ¿sí? Para eso, ustedes van a poder utilizar distintas herramientas, distintos conocimientos que ustedes tengan e incluso, bueno, hablábamos por ahí con la gente de la carrera, hay mucha utilización, por ejemplo, de las IA para la formulación de ese tipo de cuestiones, ¿sí? Y en ese sentido, yo no puedo ir en contra de una corriente porque se usa y se utiliza y es un recurso que en lugar de negarlo de alguna manera, hay que saber utilizarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa o cuál es mi postura, ¿sí? Mi postura personalmente y como responsable de la materia en relación a la utilización de las guías? Yo no tengo problema en que las utilicen, en tanto las utilicen como una guía, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos ver también es cuál es su capacidad de redacción, cuál es su capacidad para hacer coherentes estas distintas partes dentro de un diseño de investigación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo ya les voy a estar habilitando, ya está el cronograma, pero no está habilitado todavía para que lo vean, ¿sí? Lo que voy a estar haciendo es habilitando el cronograma para que ustedes tengan más o menos las fechas, para que ustedes tengan más o menos las fechas que están pautadas para las distintas entregas, ¿sí? Entonces, resumiendo, tendrían una primera entrega donde van a elaborar ya la portada, ¿sí? La portada, la introducción, el problema de investigación y los objetivos, ¿sí? Esa entrega ustedes la realizan, nosotros la corregimos, hacemos una devolución y tienen una fecha para entregarla corregida, ¿sí? Esa primera instancia es evaluativa, tiene una nota, ¿sí? Pasamos a la segunda parte del diseño de investigación, donde van a tener marco teórico, ¿sí? Metodología y van a volcar ya ahí todo lo que es la bibliografía, ¿sí? Esa segunda parte la entregan, la corregimos, ¿sí? La corregimos, si hay que hacer modificaciones, hacemos la devolución, tienen una fecha para hacer la devolución y después, en caso de que las dos partes ya estén aprobadas, estarían en condiciones para llevar adelante la defensa, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Dudas? Sí, una. Oscar, Sí. ¿ya se subió material teórico para entender los conceptos que se nos piden? Bien, 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 bien. Eso es lo que yo estaba consultando. A ver, el año pasado se manejaron, porque había otro equipo, el año pasado se manejaron directamente con estas instrucciones que se dan, ¿sí? Al principio con esta breve caracterización de los distintos apartados, ¿sí? Y a partir de ello hacían ustedes la elaboración del trabajo. Yo tengo material, ¿sí? Tengo material. Que puede ser orientativo para poder llevarlo adelante. Así que si ustedes quieren, yo lo puedo subir, no hay ningún problema. Acerca de, por ejemplo, no sé, la formulación del problema, de qué manera formulan un problema de investigación. ¿Sí? Entonces, ¿qué A mí me características? parece cierta coherencia para lo que se va a pedir, digamos, si tenemos una referencia, no sé, digo yo, pero bueno, hay que ver qué opinan mis compañeros, ¿no? No, no hay Totalmente. problema. No hay problema. Sí, sí, en eso no hay inconveniente. Que es más, de hecho, yo hablaba con Patricia, con Fabricio.
Y les decía, bueno, yo no tengo problema porque, es más, de algunas cuestiones o de algunas temáticas hay algunas clases grabadas, tal vez no están dirigidas a alguna carrera particularmente, pero los conceptos o digamos la idea principal aplica, ¿sí?, a cualquier disciplina. En términos de lo que le decía recién, el problema de investigación, por ejemplo, tiene que ser formulado de manera clara, concreta y sin ambigüedades, ¿sí? Eso aplica a cualquier problema de investigación independientemente de la disciplina a la que se aplique. ¿Sí? Pero sí, no hay problema, no hay inconveniente. ¿Sí? Em, bien, eso por una parte. Estuvieron en contacto ya con la formación de grupos, ¿no? En un principio habían, creo que 10 grupos habilitados, era muy poquito, así que habíamos creado más, creo que hay 21 o 22 grupos disponibles con un máximo de 4 personas, ¿sí? Lo ideal es que los grupos estén constituidos por 4 personas, ¿sí? Y que haya la menor cantidad de grupos unipersonales, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Por una cuestión de que todas esas entregas que ustedes van a realizar, ¿sí? Todas esas entregas que ustedes Ah, van a realizar, las tengo que corregir. Mientras más grupos tenga, más tiempo, digamos, tardo en poder corregir, ¿sí? Y en hacer las devoluciones. Entonces, la idea es que los grupos, si los pueden completar con cuatro integrantes, mejor, ¿sí? La mayoría están con cuatro, hay dos con dos, entonces capaz que eso pueden hacer Perfecto, uno. perfecto. ¿Vos solo vas a corregir todo, Oscar? No, 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 tengo ayuda de Fabricio y de Patricia, porque justamente yo, digamos, puedo abordar algunas problemáticas de algunas disciplinas, ¿sí? Pero en ingeniería, por ejemplo, no es mi campo, entonces si el problema es demasiado técnico, ¿sí? Ahí me voy a encontrar yo con inconvenientes. Entonces, por eso la idea es que, digamos, el equipo está variado, ¿sí? Lo más variado posible para justamente poder abordar estas correcciones, ¿sí? Y por otra parte, no acá en la primera, pero sí en la segunda, bueno, en la primera también en realidad, porque ya cuando hablamos de los objetivos, ¿sí? Cuando ustedes formulen los objetivos de investigación, dependiendo de cuáles sean los objetivos que ustedes están planteando, van a ser o van a determinar en parte el análisis propuesto en la parte de la metodología. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo describir una situación determinada que asociar variables, ¿sí? O evaluar el efecto de una variable sobre otra, ¿sí? Estamos hablando de algo descriptivo, de algo correlacional o de algo causal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el lineamiento, digamos, que me han dado para que ustedes puedan trabajar? Es trabajar pensando, ¿sí? O formular este proceso, este plan de investigación, este diseño, pensando en las herramientas que ustedes han tenido hasta ahora en la carrera, ¿sí? Es decir, cuando lleguemos a la parte de metodología, ¿sí? Pueden plantear un estudio descriptivo, pueden plantear un abordaje paramétrico o en algunos casos, ¿han tenido técnicas ya no paramétricas? Sí, Estamos en estamos eso. con eso. Perfecto, La perfecto. estamos cursando. Genial, 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 genial. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes puedan aplicar en este diseño de investigación herramientas, están cursando modelos no paramétricos. Perfecto. Entonces, que ustedes puedan articular, digamos, estos conocimientos que ustedes van obteniendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como les decía hace un rato, hay algunos de ustedes que ya tal vez tengan previamente realizada una carrera, ¿sí? Y esta sea su segunda carrera o tercera, ¿sí? Donde el nivel de conocimientos de análisis es mucho más, puede ser mucho más avanzado tal vez para esta altura de la carrera. Entonces, la idea es que ustedes puedan articular este diseño de investigación utilizando, ¿sí? Utilizando las herramientas y los conocimientos y los contenidos que han tenido en la carrera hasta este momento. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? Bien, eh, este taller, digamos, por la modalidad que lleva, es bastante más práctico, ¿sí? A diferencia de, no sé, cuando me tocó dar, por ejemplo, en ciencia, tecnología y sociedad, que era más asignatura, con más contenidos teóricos, ¿sí? Acá, si bien bajo este pedido que ustedes hicieron, vamos a tener contenidos teóricos,
¿sí? O sea, les voy a subir material para que puedan orientarse. La materia es más eminentemente práctica, ¿sí? El tema de investigación lo pueden elegir ustedes. ¿Sí? El tema de investigación lo pueden elegir ustedes. Y por eso es importante que los grupos que vayan conformando, ¿sí? Que en los grupos que vayan conformando hayan espacios de diálogo, porque justamente lo que van a necesitar para definir cuál es el problema, qué enfoque le quieren dar, cuál es el marco teórico que van a utilizar, desde qué corrientes, desde qué teorías, de qué autores, qué conceptos, ¿sí? Requieren por ahí una negociación por parte del grupo, ¿sí? ¿Queda más o menos claro? ¿Y nos vamos a reunir todas las semanas, Oscar? No, no, no. La idea es que, digamos, bajo esa consigna de la presentación de la primera parte, creo que la primera parte la presentan para la semana que viene ya tienen que tener el tema, ¿sí? La idea es que ustedes puedan tener el tema, y a la siguiente me parece que ya tienen la presentación, ¿sí? Entonces, la presentación de la primera parte. Recuerden que hay una corrección, hay una devolución y en caso de que necesiten modificar algo, van a tener el tiempo necesario. ¿Sí? Pregunta, Sí. no tenemos una lista de posibles temas, ¿no? Lo tenemos que buscar nosotros. Exactamente. La idea es que ustedes tengan la libertad de elegir ustedes los temas. ¿Sí? En función de las características del grupo. Por eso, la única asociación que se ha hecho es en función de un área, ¿sí? Biológica, ingenierías, sociales y humanas, ¿sí? Pero dentro de ello, que ustedes elijan las temáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso también es parte de una decisión metodológica, ¿sí? Lo que vamos a articular acá son básicamente decisiones metodológicas. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo vamos a plantear? ¿Desde qué enfoque? ¿Sí? ¿Desde qué enfoque? Y en función de eso, ¿qué herramientas utilizaríamos para poder obtener información? ¿Qué herramientas utilizaríamos para analizar esa información? ¿Sí? Entonces, que en muchos casos hay un abanico de posibilidades, pero en función de esas posibilidades, ustedes eligen aquellas que los conduzca más directamente al cumplimiento de los objetivos, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, una misma temática, yo la puedo abordar a partir de una encuesta o de una entrevista, por ejemplo, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que quiero buscar yo? ¿Qué es lo que quiero buscar yo? Información en profundidad, la perspectiva de las personas involucradas, los puntos de vista, las motivaciones. Bueno, perfecto, me va a servir más una encuesta posiblemente, donde yo puedo repreguntar, profundizar un poco más. Ahora, si yo quiero conocer el estado de situación de una temática determinada y quiero verlo in extenso, por ejemplo, en una gran población en poco tiempo, es muy posible que una encuesta me sea de más utilidad que una entrevista individual, personal, que me llevaría mucho tiempo, ¿sí? Para abarcar todo un grupo más grande, ¿sí? Por otra parte, tengan en cuenta algunas cuestiones al momento de formular el problema de investigación, por ejemplo, que no es muy difícil en una investigación revolucionar un área disciplinar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la investigación? Aportes, ¿sí? Hace aportes. Entonces, para poder hacer factible esta investigación y poder realizar un aporte, muchas veces necesitamos hacer recortes en ese tema de investigación, ¿sí? Por ejemplo, qué temas de investigación les interesan a ustedes? ¿Qué tema de investigación les interesaría abordar? Ahí estoy con vos, Micaela, para responderte sobre eso. Yo me pondría Eh, en el área en el que yo trabajo, pero estaría muy limitado al resto de mis compañeros. Yo trabajo en geofísica, Bien, aplicada en la atmósfera. Y bien. no, bueno, facilidad por ahí, pero bueno, fíjate que negociar. ¿Cómo me dijiste el tema, perdón? Geofísica aplicada a la atmósfera. Geofísica aplicada a la atmósfera, ¿sí? Bien, entonces, en ese caso hay que ver qué de la geofísica aplicada a la atmósfera te gustaría saber, qué aspectos, ¿sí? Porque a partir de ahí es muy posible que No, tenga una gran variedad de, no, sí, sí, sí. No, ¿sí? sí, Entonces, sí. uno de los primeros recortes que ustedes van haciendo es justamente eso, dentro de esta temática, cómo convierto el tema de investigación en un problema de investigación y cómo ese problema de investigación lo hago abordable de alguna manera,
¿sí? Y vos decís, bueno, por ejemplo, un recorte podría ser en relación a la zona geográfica donde vos trabajarías, ¿sí? Porque si no, planteado así a secas, queda como en el mundo, ¿sí? Y uno dice, bueno, si tienen que hacer una tesis, ¿cómo harían para tomar mediciones en todo el mundo teniendo en cuenta los tiempos de una tesis, por ejemplo, ¿sí? O de un trabajo final? Entonces, esos son los recortes que vamos a ir haciendo, ¿sí? Esos son los recortes que vamos a ir haciendo. Igualmente, por ejemplo, al momento de formular un problema de investigación, otra cuestión que hay que tener muy en cuenta es que tiene que ser, o sea, se desprende de esto que hablábamos hace un rato de que debe ser factible. ¿En qué sentido? Y en que no podemos plantear un problema de investigación con una situación hipotética que no ha ocurrido, ¿sí? Yo siempre le pongo como ejemplo, bueno, no sé, ¿qué hubiese pasado si no se hubiesen extinguido los dinosaurios? Y no sé, pero no es un problema de investigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo, no tengo manera de reunir información, ¿sí? No tengo manera de reunir información lo más objetiva posible, sino que pasa al plano de la opinión. A mí me parece que podría haber pasado en base a a determinadas cuestiones, pero no deja de ser una opinión, ¿sí? No deja de ser una opinión. Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿sí? Ese tipo de cuestiones, ¿qué hubiese pasado si no caía, no sé, el muro de Berlín? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, o si no, no sé, si no había bombardeos en la Franja de Gaza, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo no puedo, esa situación está dada y está hecha, ¿sí? Veo, Marcelo, que vos también estás acompañado igual que yo. Es Eh, un cargoso, ¿viste? Está Eh, ahí. Sí, yo, mira, te digo, yo he estado toda la clase con la mano así abajo acá, repeliendo un poco a una labradora que se me quiere subir encima. Bien, eh, en ese sentido decíamos que algo que hace también a la factibilidad del problema es esto, es plantearlo dentro de dentro de una situación real, ¿sí? Digamos, sabemos que la realidad puede tomar distintas formas, ¿sí? En función de si uno la mira desde el positivismo o del pospositivismo, existe una realidad última, única, aprehensible o que al menos nos podemos acercar, ¿sí? Con una mayor o menor probabilidad. Y quienes estén en las ciencias sociales también hacen mucho uso de el criterio de una realidad construida, por ejemplo, donde hay múltiples realidades, ¿sí? Pero, ¿a qué apuntamos con esto? A que nuestro problema de investigación tiene que estar inscripto en una situación en la que podamos obtener información y sacar conclusiones, no opinar, ¿sí? Entonces, lo hacemos con situaciones que ocurren y no con situaciones hipotéticas, ¿sí? Es decir, el que hubiese pasado si no hubiera ocurrido no puede ser parte de nuestro problema de investigación, ¿sí? Bien. Hay gente de ciencias humanas por acá, ciencias humanas, ciencias sociales. Sí. Bien. Bien. Rocío, sí, hay un cronograma, ya lo voy a estar habilitando, está en el aula virtual, ya lo voy a estar habilitando ahora cuando terminemos la clase, ¿sí? Bien, de ingenierías también, o sea que tenemos cubiertos las cuatro áreas, ¿no? Bien, preguntas, dudas, obviamente esto, Yo quería hacer sí, un comentario porque no me acuerdo si fue este martes o el martes de la semana pasada con Fabricio. ujú, eh, no me acuerdo, un compañero le había preguntado de qué trataba esta materia sí, y terminamos hablando de lo que es, bueno, la metodología de investigación, lo que iba a tratar esta materia. ujú, Y bueno, yo comenté que soy licenciado en administración, me recibí en el 2002, pero tuve esta materia, pero muy mal dada. eh, Terminamos aprobando todo porque fuimos corrigiendo todo lo que nos decía el profesor.
no, esto va así, esto va así, esto va así. Claro. Y imagínate que esto para mí es nuevo, como es nuevo para muchos compañeros y estaría bueno, y sé que es muy importante esto, Ujú, poder estructurar lo que uno quiere investigar es fundamental, creo también, lo dicen para todas las materias, ¿no? Pero creo que por mi experiencia que es muy importante tener muy buena base en esto, en esta materia, más en lo que es investigación. ujú. Sí, sí. Y, y quería ver el tema así de la bibliografía con la Del que nos vamos a material. manejar o de cómo, Perfecto, claro. perfecto, perfecto. Y bueno, yo creo que después en los foros seguramente vamos a ir preguntando Ujú, los sí, que vienen más nuevos del secundario de hace 2 años, yo creo que también creo que siempre lo digo, que nos centremos en ellos, ¿no? Que son los perfecto. que recién arrancan porque no es justo. Claro, Que no, no, seguro. partir con supuestos de que sabemos. A mí me pasa en inglés, por ejemplo, yo en inglés nunca tuve Claro, sí, y, sí. y estoy ahí de espectador y a veces puedo llegar a participar y bueno, tengo mis propios Very compañeros difficult, que me, que Diego. me tiran abajo mal, Sí, sí, sí. Perfecto, no, no hay problema, no hay problema. pero, Sí, la idea es, pero no, está bueno que aprovechemos esto que es ¿mm? muy importante eso, de Sí, que sí, ni quería hablar, ni expresar, hablar. sí. Y es la base, a ver, porque esta asignatura está, este taller, digamos, está pensado también como proyectado al trabajo final que ustedes van a realizar, es decir, a darles bases, ¿sí? Para que ustedes puedan después llevar adelante ese trabajo final, ¿sí? Originalmente no estaban pautadas muchas clases, más, me dijeron en una materia de 30 horas, dice, das la primera parte de la segunda. Perfecto, pero sí nos podemos ir conectando, sí nos podemos ir conectando, por ejemplo, la semana que viene, cuando ustedes ya hayan elegido el tema, que me preguntaban recién ahí en el chat, a ver, acá me voy al chat. Me preguntaban recién en el chat de que sí, Micaela. Micaela preguntaba si el tema lo tienen que enviar para que nosotros le demos el ok o si directamente se trabaja para la primera entrega. Entonces, de repente la semana que viene podemos armar reunión de vuelta y me vayan contando un poquito cuáles son los temas más o menos que han ido viendo, porque a veces pasa también que uno dice, bueno, dentro del grupo tenemos tres temas, ¿sí? No sabemos por cuál decidirnos. Bueno, se puede ir charlando un poquito también como para ver cuál de los temas les sería más factible abordar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no habría inconveniente. Y bueno, yo estuve a cargo también esta vez, este año por primera vez, de Ciencia, Tecnología y Sociedad, ¿sí? Y ahí dimos algunos conceptos de base de lo que es el proceso de investigación, ¿sí? Entonces, por eso yo por ahí peco de, Diego, de dar por supuesto que tal vez algunos contenidos los tienen. Muchos de ustedes no han cursado conmigo esa materia y no sé cuándo la cursaron, si tuvieron algunos conceptos de metodología y de proceso de investigación o no, ¿sí? Pero la idea es, bueno, esos conceptos desarrollarlos un poquito y hacerlos aplicados ahora en esta materia, ¿sí? Pero sí, no se preocupen, Sí. puedo reunir material, ¿sí? Material para que ustedes lo vayan formulando y podemos conectarnos un poco más seguido para ir viendo cuáles son las dudas que tienen, ¿sí? Bueno, gracias. Bien. Bien. Otra cuestión como también medio central o medio parteaguas, por lo Ujú, general en un problema de investigación, o mejor dicho, en las técnicas usadas para contestar o resolver un problema de investigación, están los análisis cuantitativos y la investigación más cualitativa, mm, siendo esta carrera una carrera básicamente de números. La parte cualitativa la dejamos de lado y nos centraríamos en lo cuantitativo, ¿no? Eso es sí, medio como que va de sí, suyo con esto, ¿no? Ok, exactamente,
Ok. Con lo Exactamente, cual sí, sí. Sí, porque la idea. descartamos la mitad de... Exactamente. A ver, en este caso, a mí particularmente, yo trabajo con metodologías cualitativas, cuantitativas y mixtas incluso. Entonces, si fuese una especialización en metodología, por ejemplo, bueno, podemos abrir las puertas a la utilización de cualquier enfoque o perspectiva, ¿sí? Pero en este caso, particularmente ustedes están en análisis y gestión de datos, ¿sí? Y está fuertemente orientada a lo cuantitativo. O sea, Claro. no le quita mérito a lo cualitativo, pero bueno, no es el tema principal no es el tema principal de la carrera, ¿sí? Entonces, iríamos por una perspectiva cuantitativa y a partir de ahí lo que vamos a ver es si el análisis que ustedes proponen es de tipo descriptivo, si es más de tipo correlacional, si es, ¿sí? Entonces, y a partir de eso, ¿qué técnicas de análisis utilizarían? Ya les digo, teniendo en cuenta que las técnicas habilitadas, ¿sí? Son aquellas que han tenido ustedes en la carrera hasta este momento, ¿sí? Y eso a su vez les va a ayudar a ustedes para no enroscarse demasiado también y que le podamos poner un fin a este diseño de investigación, ¿sí? Teniendo en cuenta los tiempos del cuatrimestre. Entonces, la idea es, a ver, la idea es que ustedes tengan una primera práctica, para muchos va a ser una primera práctica de investigación a partir de la generación, de la formulación de este diseño, ¿sí? Entonces, obviamente no podemos pretender y no voy a corregir como si eso tuviese que estar perfecto, sino lo que a mí me interesa muchas veces es el proceso que ustedes van desarrollando. Es decir, si entre la primera entrega y la devolución han podido tomar esas sugerencias o esas correcciones que se hacen, ¿sí? Para poder hacer la entrega definitiva de la primera parte, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la primera parte sería plantear un problema de investigación con todos los recortes que harían posible responderlo, ¿verdad? Exactamente. En la primera Lo que vos parte, decías de lugar, exactamente. ok, Exactamente. Y en realidad en la primera parte vamos a llegar hasta los objetivos, ¿sí? Hasta el punto 5 de lo que ustedes tienen ahí en el aula virtual. Es decir, van a tener el punto uno es la carátula, el punto 2 es el índice, que ya lo van armando tentativamente. El punto 3 es la introducción, el punto 4 el problema de investigación y el punto 5 los objetivos, ¿sí? Los objetivos. El problema de investigación, por otra parte, antes de que me olvide, ustedes lo pueden formular como una pregunta de investigación, ¿sí? Generalmente se formula como una pregunta de investigación y es la pregunta justamente que da origen a la investigación, que qué es lo que yo quiero saber, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero saber? Bueno, eso por una parte. Antes del problema de investigación tenemos la introducción. En la introducción lo que hacemos es contextualizar la situación en la que se presenta este problema de investigación, ¿sí? ¿Cuál es la situación o cuál es el contexto que permite, ¿sí? que nosotros nos formulemos esta pregunta de investigación, ¿sí? Por ejemplo, pongamos por caso, eh, fíjense, les voy a dar un ejemplo para ver cuál es la importancia del contexto, ¿sí? Si yo pregunto cuál es el impacto, ¿sí? ¿Cuál es el impacto en los niveles de atención que tiene el uso de teléfonos celulares en niños de 8 a 10 años de la ciudad de San Luis durante 2025? ¿Sí? Ya estoy poniendo un contexto determinado y posible, ¿sí? Ahora, si yo esa misma pregunta la hubiese planteado, pero en lugar de hablar de 2025, hubiese hablado de 1990, por ejemplo, ¿sí? Hubiese tenido un gran inconveniente, y es que en 1990 no había utilización de teléfonos celulares por niños de 8 a 10 años, ¿sí? Y los teléfonos celulares que habían en ese momento no tenían las capacidades y las funcionalidades que tienen los teléfonos actuales, ¿sí? Por lo tanto, el contexto, el contexto es el que da lugar a este problema de investigación. A partir de, pongamos por caso, uno podría decir en la introducción, a partir de la pandemia se masificó el uso de dispositivos móviles tanto para comunicarse como para poder entretenerse y realizar las tareas diarias. ¿Sí? Con ello
los teléfonos o los dispositivos ingresan a la escuela como parte, como una herramienta importante para poder aprender, pero también tiene otro aspecto asociado, ¿sí? Es decir, los niños empiezan a entrar en contacto con los teléfonos de manera masiva, ¿sí? Ese contexto es el que permite que después yo me pregunte qué pasa con los niveles de atención en esos niños que usan pantallas, por ejemplo, ¿sí? En 1990, ese problema de investigación yo no me lo planteaba porque no existía esa problemática, el contexto era distinto, ¿sí? Los niños salían a jugar a la calle, por ejemplo. ¿Se entiende cuál es la idea? Había una compañera recién que había planteado un posible problema de investigación. No recuerdo quién fue. Si puede aparecer de vuelta. De geofísica. Sí, 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 sí. Creo que María Laura ahí está. Bien. María Laura, ¿estás por ahí? Se escucha abajo. Ah, está bien, está bien, está bien. Sí, Bueno, se la escucha Muteada abajo. o no tiene audio, no sé. bueno, bueno, bueno. No hay problema, no hay problema. Yo era para, bueno, ¿Ahí indagar. se escucha? Sí, ahí Sí, sí. sí, sí, Ahí sí, está. sí. Sí, Sí, sí. Bien. ok. Contame, contanos un poquito, más o menos en qué Ujú. consistiría este problema de investigación. Mm, lo que pasa es que trabajo como con varias partes, o sea, eh, en este momento yo, por ejemplo, estoy trabajando en los efectos de las tormentas solares sobre el campo magnético en Argentina, porque ¿En dónde? yo, en Argentina, Ujú. en los observatorios geomagnéticos del Servicio Meteorológico. Bien, Tenemos dos solamente. bien. Eh, bueno, todo eso implica un análisis de datos bastante fuerte. Ujú. Eh, bueno, cómo afectan las tormentas solares al campo. Bien. Eh, Ese es uno de los puntos en los que yo trabajo más actualmente. Ujú. El siguiente punto en el que yo estoy moviéndome es tratar cómo afecta a las capas altas de la atmósfera las tormentas solares, en la ionósfera. Bien, bien, Pero bueno, ahí necesito muchas otras herramientas de la física para poder explicar eh, efectos magnetodinámicos y esas cosas. ujú. Bien, bien, Necesito bien, otro background de conocimiento diferente al que usaría para estudiar los efectos sobre la superficie, digamos. bien, bien. Esta problemática lo hubieses podido indagar, no sé, 30 años atrás, 40 años atrás. No, no, no porque no había suficiente cantidad de instrumental que hay ahora. Ujú. Hoy, por ejemplo, la parte de ionósfera se estudia mucho con satélites, si bien hace 30 años había satélites, pero no tenían los mismos sensores que hay hoy. Exacto, exacto, ¿sí? A eso nos referimos muchas veces con, bueno, contextualizar un poco la problemática y ver las condiciones de posibilidad que tienen también, ¿sí? Mm, ¿Por qué es posible indagar una problemática en este momento, esa problemática en este momento, y por qué es interesante en este momento? ¿Qué es lo que está ocurriendo particularmente? No sé, la frecuencia de las tormentas solares es mayor, la intensidad, ¿sí? No, Entonces, básicamente en este momento lo que más afectan es que las tecnologías son más críticas que hace 30, 40 años. ujú, Hoy necesitamos comunicarnos por satélite, bueno, todas las comunicaciones, internet, GPS, movimiento, toda esa tecnología sensible a la actividad solar. exacto, exacto. Pero vos fíjate que el uso masivo, esto que decíamos recién, el uso masivo de internet satelital, las comunicaciones, etcétera, que no se dan con la misma intensidad que hace 20 años atrás, por ejemplo, eh, digamos, la desconexión implica otras problemáticas que no hubiesen ocurrido antes, ¿sí? Es decir, el contexto actual, ¿sí? La hipercomunicación, por ejemplo, propicia que se lleven adelante este tipo de investigaciones para que las comunicaciones no se vean interrumpidas, porque la idea de fondo es ver de qué manera se puede intervenir para que haya menos interrupciones, por ejemplo, en las comunicaciones, Exacto. ¿sí?
Entonces, ok. eso es posible ahora, en este momento, y es una necesidad que se hace más urgente en este momento. ¿Sí? Tal vez 20 años atrás, si se hubiese podido hacer, como no estábamos sometidos a ese nivel de hipercomunicación, por ejemplo, el impacto iba a ser fuerte, pero no tanto como ahora, por ejemplo, ¿sí? Claro, Entonces, claro. Digamos que ahora es como que estaría encadenado con las actividades económicas, que habría ciertas actividades económicas que se verían exacto. afectadas, que por ahí hace 30 años no. Exactamente, exactamente. Es más, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, no sé, muchos sistemas de defensa nacionales, militares, dependen de esas tecnologías, ¿sí? Entonces, Bueno, Starlink, el año pasado, con una tormenta muy fuerte, con los satélites de Starlink estuvieron fuera del sistema un montón de tiempo, hubo pérdidas enormes de plata, y exacto. después hubo uno que fue muy puntual en Estados Unidos, que hay ciertos tractores que se manejan automáticamente por GPS, no Ujú, hay una persona que los maneje, sino por GPS, van haciendo riego, siembra, lo que sea, y cuando fue la tormenta magnética, se desviaron claro, y dieron un montón de pérdidas, millones de dólares por esto mismo que los exactamente. GP, fueron afectados los GPS. Exactamente, exactamente. Entonces, eso es parte de la introducción. Cuando hablamos de la introducción nos referimos a eso, ¿sí? ¿Cuál es la situación actual, ¿sí? ¿Cuál es la situación actual y el contexto en el que nosotros enmarcamos ese problema de investigación? ¿Por qué? Porque a su vez también nos sirve para no pensar que el problema de investigación es algo que surge así de manera mágica, ¿sí? No es la manzana que se nos cae en la cabeza, ¿sí? Y surge la idea, sino que justamente este surgimiento de determinados problemas de investigación se da dentro de un contexto donde ocurre una emergencia, ocurre una necesidad, ¿sí? Los problemas de investigación, a diferencia de un problema práctico, es algo para lo cual no tenemos una solución o no tenemos una respuesta, ¿sí? No, o no tenemos una respuesta satisfactoria muchas veces, porque a veces sí tenemos una respuesta, pero esa respuesta no termina de ser satisfactoria, ¿sí? Queremos ir un poco más allá. Entonces, a diferencia de un problema práctico, ¿sí? Por ejemplo, yo les podría, bueno, acá arrancamos hace un rato con un problema que ustedes me decían, no se escucha, profe, escuchamos hasta cuando dijo la segunda parte y ahí se nos cortó. ¿Es un problema eso? Sí, es un problema. Ahora, ¿es un problema de investigación? No, es un problema práctico. Sí, es un problema práctico. Ya para eso hay una respuesta. Entonces, nada, si yo no conozco, puedo buscar en internet cómo restablecer el audio en una conexión de Zoom. ¿Sí? Listo, voy probando las distintas soluciones hasta que enganche, ¿sí? Problema resuelto. Pero la solución está disponible. Un problema de investigación, ¿sí? Consiste justamente en aquello que no tiene una respuesta. Hasta el momento no tenemos una respuesta. Y esto implica, ojo, que esto implica que eh, nosotros vamos a buscar la respuesta, ¿sí? Llevando adelante ese proceso de investigación. Pero no quiere decir o no indica que necesariamente tengamos que descubrir una temática nueva. ¿Sí? Que no haya respuesta no significa que el problema tenga que ser algo totalmente novedoso, ¿sí? Puede ser un problema que se ha investigado en otros lugares y nosotros lo investigamos acá. Por ejemplo, María Laura, vos decías recién, este estudio que vos vas a hacer, no sos la primera en el mundo que lo hace. No, estás muteada, me parece. No, ¿Ahora? ahora sí, Tampoco. Bueno, ahora sí. Sí, no, esto lo estudia un montón de gente, una comunidad exactamente. enorme que se encarga de estudiar esto. Exactamente, y vos tenés las respuestas, ¿sí? A estos datos, a cómo se mueven estos datos en esas comunidades, pero no están esos datos acá en la Argentina, ¿sí? Claro, no, no, O tal vez sí, sí. están en la Argentina, pero están de hace 5 años y ya han cambiado, ¿sí? Entonces, Ujú. ¿dónde está la originalidad y la novedad? ¿Sí? ¿Dónde está la no respuesta de aquello que vos estás buscando? Justamente en buscar información acá, en Argentina, en el 2025, ¿sí? Tengo disponibles, Mm. por ejemplo, datos de la Argentina de 2022, pero la situación ha cambiado. O tengo disponibles los datos de, no sé, alguna región de Europa de 2025, pero no necesariamente se manifiestan
de la misma manera que en Argentina, ¿sí? Entonces, Sí, sí. ahí está la novedad, ahí está lo que no tiene respuesta y lo que vos vas a buscar, ¿sí? No significa que estás descubriendo un tema nuevo, ¿sí? No es, no es que vos hayas descubierto las tormentas solares, por ejemplo, y su efecto en las Ah, comunicaciones, pero sí estás descubriendo qué es lo que pasa en la región de Argentina, ¿sí? Cosa que hasta el momento ujú. no tenía respuesta. Entonces, a eso vamos con que los trabajos de investigación requieren originalidad, ¿sí? No tenemos que confundir la originalidad con lo nuevo, ¿sí? Con lo nunca visto, ¿sí? Porque si no, nada, cada persona que hace una tesis en distintas disciplinas sería un Einstein, ¿sí? Y sabemos que eso, por una parte es muy difícil y por otra parte sería imponernos una carga muy, muy, muy pesada, ¿sí? Muy, muy pesada. Por lo tanto, en eso consiste el criterio o el requisito de originalidad en un trabajo de investigación, ¿sí? Dar información que hasta el momento no estaba disponible, pero no necesariamente descubrir un tema nuevo de investigación. Sí, sería como hacer un aporte más Exactamente. a algo que ya que se sabe o que se estudia, sino un aporte original, no necesariamente algo Exactamente. diferente. Exactamente, y por eso hablábamos de que justamente estos diseños de investigación van a realizar un aporte, no van a modificar sustancialmente la disciplina, no le van a cambiar el rumbo a la meteorología, por ejemplo. ¿Sí? No, no van a decir, bueno, nada, María Laura, ojalá que digamos algún día, María Laura revolucionó la meteorología y ahora es totalmente diferente, tiene un enfoque nuevo, una precisión increíble y un perfecto, ¿sí? Pero no es esa la idea originalmente de un trabajo de investigación, ¿sí? Si podemos llegar hasta ahí, buenísimo, ¿sí? Pero no es el requisito, y menos en esta materia, ¿sí? Eh, bien, no sé si queda más o menos clara cuál es la idea de la introducción, cuando hablamos de contextualizar la situación, ¿sí? Hablamos de contextualizar la situación. También podemos agregar ahí en la introducción que está puesto ahí en la página, la justificación de nuestro problema, ¿sí? ¿Por qué es importante investigar este problema de investigación? Investigar este problema de investigación, que es redundante. ¿Por qué es importante investigar esta problemática? ¿Sí? ¿Por qué para la disciplina? ¿Y para qué puede servir? ¿Qué pasa si yo obtengo esa información que estoy buscando? ¿Para qué me puede servir a futuro? ¿Cómo puedo proyectar el uso de esa información? ¿Sí? Entonces, en este caso donde hablabas vos recién, no sé, el conocimiento de los efectos de esas tormentas puede, no sé, disparar la creación o la generación de nuevas tecnologías que no se vean afectadas por este tipo de fenómenos, por ejemplo. ¿Sí? Estoy hablando muy en general porque obviamente de meteorología y de tecnologías yo no, no es mi Sí, o campo. a un aporte a, no sé, a métodos de alertas tempranas o algo así. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Mm. Exacto. Entonces por ahí va la idea. Eh, no es que esto simplemente tenga que ser un diseño de investigación que muera como un trabajo práctico, como una parte de una materia, sino que toda la ciencia tiene que tener o la idea última es que sea articulada, ¿sí? Con una parte de la realidad, que modifique la realidad, ¿sí? Para mejorar, obviamente, la calidad de vida, la calidad de vida de los seres humanos. Entonces, esa calidad de vida puede venir por el lado de, no sé, ahorrar pérdidas económicas, o por el lado de sentirse mejor, o por el lado de desarrollar nuevas vacunas, por el lado, ¿sí? Dependiendo del área y la problemática que se esté investigando. Pero, pero esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea. Uno tiene que abordar un problema de investigación, ¿sí? Teniendo en cuenta que eso puede producir una modificación más adelante que mejora la calidad de vida de las personas o del ambiente en el que nos encontramos, ¿sí? Bien, no sé si queda más o menos claro cuál es la idea de la introducción del problema de investigación.
y por otra parte de los objetivos. De los objetivos no hablamos mucho, pero ya les voy a subir un poquito de material. Los objetivos básicamente consisten en las metas que nosotros queremos lograr, ¿sí? Y están obviamente relacionados y se desprenden de ese problema de investigación, ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, yo les hablaba recién del tema de los niños frente a las pantallas y el impacto que tiene en la atención, ¿sí? Entonces, nada, como objetivos podemos plantear, no sé, evaluar la cantidad de horas que los niños pasan o el tiempo que los niños pasan frente a pantallas. Evaluar el tipo de contenido que los niños pasan frente a pantalla. Evaluar los niveles de atención previo y posterior al uso de pantallas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso constituyen metas que en la medida en que yo las vaya logrando, voy a poder dar una respuesta a esa pregunta de cómo impactan las pantallas en los niños de 8 a 10 años. ¿Sí? Pero son, digamos, tareas o metas que yo necesito realizar para poder dar una respuesta. ¿Qué es lo que no es un objetivo? No es un objetivo tomar una entrevista, por ejemplo, o tomar un cuestionario. ¿Por qué? Porque el cuestionario es la herramienta que yo voy a necesitar, ¿sí? Es la herramienta que yo voy a necesitar para dar respuesta a ese problema, pero es un paso que es necesario, ¿sí? Es un paso que es necesario. Eh, Analizar los datos, por ejemplo. Analizar datos es un paso que es necesario para dar una respuesta, ¿sí? En cambio, no sé, como decíamos hace rato, evaluar y aparte analizar datos es una mención como muy general. En todos los trabajos de investigación hay que analizar datos, ¿sí? Ya sean datos o información de tipo cualitativa o cuantitativa, ¿sí? Pero en todo trabajo de investigación necesitamos hacer un análisis. Entonces, no constituye como tal un objetivo, ¿sí? O por lo menos no es un objetivo específicamente de nuestra investigación. Eh, Profe, Te hago eh, sí, ay, perdón. eh, bueno, pregunta. ¿Puede ser un trabajo de investigación la recopilación de trabajos? sí, sí. Es un Ay, trabajo a ver, es un trabajo de investigación. Son trabajos de revisión, se llaman muchas veces trabajos de revisión, ¿sí? ujú, O en ciencias sociales, humanas, por ahí es lo que muchas veces se trabaja como el estado del arte de una temática exacto, determinada, ¿sí? claro. Que consiste en ver cuáles son las últimas investigaciones o los últimos avances que se han hecho acerca de una temática determinada, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, Y de ahí, y por ejemplo, no sé, ver qué herramientas, o sea, de ciertos trabajos, qué metodologías usaron y exactamente, engancharlas con las que ya vimos ahora en la carrera, eso. exactamente. En ese caso, Porque sí. me cuesta un poco pensar cómo trabajar con datos de otras disciplinas Ujú. o Bien. testearlas o qué, pero bueno, para llegar a un trabajo, un paper, alguien ya trabajó esos datos. Entonces, por Ujú. ahí trabajando con, no sé, en la misma problemática en distintas poblaciones, por ahí se puede llegar a sacar Exactamente. algo. Exactamente, por ahí puede ser, bueno, eso depende, viste, cómo lo enfoques, pero puede ser, por ejemplo, un trabajo más de tipo documental y descriptivo, ¿sí? Donde vos Sí, digas, bueno, ¿cuál es tu fuente de datos? ¿Sí? Otras publicaciones, ¿sí? Entonces yo analizo perfecto. y comparo, armo determinadas categorías para comparar distintas publicaciones, ¿sí? Y voy viendo qué es lo que dicen unos y qué es lo que dicen otros, qué es lo que han encontrado, ¿sí? ¿Qué técnicas utilizaron? Entonces, pero sí, es un trabajo más de tipo documental por ahí, cuando se hace una revisión, es un trabajo más de tipo documental y descriptivo. ¿Sí? Obviamente uno después puede sacar sus propias, y saca de hecho sus propias Sí, sí, conclusiones sí. acerca de la información encontrada, pero el material de base, digamos, la materia prima, la información surge de otras publicaciones muchas veces, por ejemplo. Ok, Profe, entonces, en el caso de que tengamos, nos basemos en trabajos realizados por otros y Ujú. estos no tengan sus datos, por decirlo de manera, libres. O sea, Sí. supongamos que nos mandan X gráfica, X conclusiones de X situación, Ujú. pero no sé, uno no puede acceder a los datos que ellos han publicado. De igual manera, ¿vale? Porque si no tenía mi duda de si tengo unos datos,
Sí, cuánta cantidad de datos debo tener, si que tengo algunos registros, qué cantidad de registros, si son pocos, son exacto, muchos, exacto, y exacto. esas cosas. Puede Si uno ser puede, que si el paper está revisado por pares, esos datos estarían aceptados. exactamente, a eso apuntaba. Uno tiene que, en ese caso, confiar. ¿Por qué? Porque si está publicado es porque por lo menos ha pasado, eh, es porque al menos, ¿sí? Ha pasado por la revisión de tres expertos, ¿sí? En la temática. Entonces se supone que eso le da un aval, ¿sí? Eso le da un aval eh, para que vos puedas utilizar esa información, ¿sí? Entonces, Perfecto. digamos, no es, no me va a salir la palabra, pero no tiene una total y absoluta efectividad el uso que hacemos de esa información, porque obviamente sabemos que esos datos pueden haber sido movidos, torcidos de alguna manera, ¿sí? Y zafar Sí, los controles si no tenemos la de base. hecho, Sí, hay casos de papers que son publicados por revistas que tienen un reconocimiento y que eran falsos, eran generados por inteligencia artificial, ha sucedido, y que la mayoría de los que habían realizado esto, no me acuerdo si eran chinos o cosas así, desconozco mucho sobre eso, pero eran tan exigidos académicamente ellos para publicar papers que han llegado a falsificar los datos. exactamente, exactamente. Y bueno, y ahí entra, a ver, no es el tema de de este taller necesariamente, pero sí, en realidad sí, entra también, puede entrar como tema también en la parte de la metodología. Eso supone también un análisis de la posición ética que uno tiene, ¿sí? Un análisis de la posición ética que uno tiene. ¿Qué pasa si no sé, si te faltan datos en un cuestionario, por ejemplo? ¿Sí? Ese cuestionario, bueno, si tiene que ser invalidado, ¿lo invalida o mucha gente lo completa con un promedio, más o menos con un puntaje, una respuesta promedio y a partir de ahí dice, bueno, no pierdo una observación, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuál es la posición ética que uno tiene que tener? Uno dice, bueno, nada, si me faltan respuestas y este cuestionario queda invalidado, ese cuestionario tiene que quedar afuera, ¿sí? No hay otra opción. No tengo los datos, no Claro, puedo. claro. Igual que esto de la generación de paper a partir de las guías, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el algoritmo de base para llevar adelante el análisis que se está llevando de determinada información? ¿Sí? Recién Jorge me parece que hablaba del tema de los análisis cualitativos, ¿sí? ¿Bajo qué criterio se puede analizar cualitativamente cierta información? ¿Sí? Si lo hace una IA desconocemos. Nosotros vemos, tenemos el input y el output y nada más, pero en el medio no sabemos muy bien, por lo menos la mayor parte de la población, ¿sí? No sabe bien qué es lo que pasa ahí en el medio, ¿sí? ¿Cuál es el criterio para poder analizar determinada información y por qué saca lo que saca como salida, ¿sí? Claro, Entonces, claro. entonces, en ese sentido, y por eso también yo les decía, bueno, em, en ese sentido yo también les decía, yo no tengo drama en que utilicen sí, la IA de Lira, dice Gastón. Yo no tengo drama en que utilicen las IA, ¿sí? Para ayudarse en la estructuración de este diseño de investigación, ¿sí? Pero que se use con criterio, que sea una guía, ¿sí? Que sea una guía. Yo redacto algo y me ayuda a buscar sinónimos, me ayuda a redactarlo un poco más claro, me ayuda a ordenar una idea, pero lo genial es que la idea salga de ustedes, ¿sí? Que ustedes piensen ese problema de investigación y que ustedes discutan por dónde lo quieren llevar y por dónde lo quieren encarar, ¿sí? Y a partir de ahí utilizar la guía qué sé yo, como una guía, ¿sí? Como una ayuda extra, pero que el trabajo principalmente crítico, ¿sí? Lo lleven adelante ustedes. Me ha pasado no en esta facultad, pero sí me ha pasado en otras facultades. Nada, recibir trabajos que están completamente hechos con la IA, ¿sí? Y la IA, en ese sentido, además de lo que dice Gastón, que a veces la IA delira, ¿sí? Se nota mucho en estos trabajos de investigación totalmente creados con la IA porque mete 55 variables,
¿sí? Y te plantea como que vos vas a poder analizar esas 55 variables simultáneamente en una población inalcanzable, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? En este trabajo que me presentaron, nada, pidieron, haceme un trabajo de investigación sobre este tema, este tema, este tema en tal población, salió un formato, ¿sí? Pero ese formato era totalmente inalcanzable, ¿sí? Era totalmente inalcanzable. Era relación entre 5 variables distintas, entre distintos grupos de niños, en distintas condiciones, con distintos tipos de escuela, con distintas... O sea, había tantas distintas cosas, ¿sí? Que era imposible abarcarlos y que el problema de investigación, ¿sí? No alcanzaba a abordar todo lo que decía que iba a analizar, ¿sí? Hay muchos análisis, muchas cosas que quedaban totalmente por fuera del problema de investigación. Entonces yo le preguntaba, bueno, pero ¿y esto que vos vas a analizar acá? ¿A dónde lo has puesto en los objetivos? ¿A qué objetivo corresponde? No, no está. Bueno, para poder completarlo íbamos a terminar como con 35 objetivos aproximadamente. Y una investigación Claro. en general tiene un objetivo general y 2 o 3 objetivos específicos. ¿Sí? Sí, no sé quién iba a preguntar. Sí, Profe, está. hace un ratito Perdón. vos compartiste un problema que podía llegar a ser relacionado a la atención de los chicos en San Luis junto con las pantallas. En ese problema, por ejemplo, ¿nosotros deberíamos relevar información o cómo partiríamos? No, en este caso, en esta asignatura, lo que nosotros hacemos es solamente un diseño de investigación. El diseño de investigación es el plan, ¿sí? Es el plan de investigación nada más. Es decir, completaríamos los puntos que están ahí en la portada cuando ustedes entran a las distintas disciplinas, ¿sí? Eh, Sí, completaríamos solamente la información que está requerida ahí. Es decir, la carátula, o la portada, el índice, esta situación problemática o la introducción, ¿sí? Con la justificación del problema, el problema de investigación, que va a quedar formulado, finalmente va a cristalizar como una pregunta de investigación, los objetivos, que como decíamos pueden ser un objetivo general y 2 o 3 objetivos específicos, ¿sí? No se maten metiendo un montonazo de objetivos. Eh, Después tenemos el marco teórico, que son los conceptos principales. No sé, María Laura hablaba recién de su trabajo y nada, vamos a tener que definir qué es una tormenta solar, qué son las comunicaciones y qué son, ¿sí? O sea, em, eso y después tenemos la metodología. Ya cuando entremos en la parte de la metodología, que es la segunda parte, vamos a ver qué aspectos o en qué consisten estos aspectos, pero básicamente ahí describimos con quién vamos a trabajar o con qué, cuál va a ser nuestra muestra, ¿sí? Cuáles van a ser, qué tipo de estudio vamos a llevar adelante, ¿sí? Qué tipo de estudio vamos a llevar adelante y cuáles van a ser las herramientas para poder recoger información y cuál es el tipo de análisis que vamos a realizar cuando tengamos esa información, la propuesta de análisis, ¿sí? Pero hasta ahí llegamos, yes. hasta ahí llegamos. Ahí, y de ahí saltamos a la bibliografía directamente, ¿sí? Saltamos a la Buenísimo, gracias. pero no desarrollamos el proceso de investigación. Pero sí es importante. Sí, pueden plantear el uso de datos ya disponibles, Maximiliano. No hay problema con eso. Es más, muchas investigaciones justamente hacen uso de datos disponibles no sé, del Centro de Estadísticas y Censos de la ciudad de San Luis, que han sido analizados solamente de manera descriptiva y que uno dice, bueno, nada, yo quiero cruzar datos, quiero correlacionar una cosa con otra, ¿sí? O quiero hacer... Justamente Sí. en eso estaba pensando, supongamos que creo que Argentina tiene muchos datos de casos delictivos. Si juntamos, no sé, un rango de edad que vaya de 14 a 16 años Ujú. bajo las leyes argentinas y comparamos con aquellos países que hayan tenido las mismas leyes, pero que, por ejemplo, la pena de delito al menor sea más baja, que parta desde los 13 o incluso de los 12 años, a ver cómo cambiaron esos resultados y ver si es que hay una variabilidad en casos de delitos de menores o de Exacto. personas de 14 a 16 años. Ujú, ¿Podría ser exacto. un objetivo? Sí, 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 Ah, listo, listo. ahí tenés un estudio más descriptivo, comparativo, o sea, es comparativo a nivel descriptivo, ¿sí? No implica necesariamente o no requiere
necesariamente una prueba de hipótesis, por ejemplo, ¿sí? Aunque se pueden instrumentar. Pero vos pensá, por ejemplo, en la parte de la introducción. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué surgiría este problema? ¿Por qué de 14 a 16 años? ¿Sí? De eso uno tiene que dar cuenta dentro del contexto. ¿Sí? ¿Por qué es importante de 14 a 16 años y no, no sé, de 20 años o más, por 13, ejemplo? 12. Ah, bueno, No, también 13, 12, ¿sí? No hay problema, no hay problema. El tema es que uno pueda decir, bueno, ¿qué es lo que va a aportar esto? ¿Sí? Porque claro, 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 claro. de cierta manera vos decís, bueno, Y, ¿qué pasa si tenés esa información? ¿Cuál es la proyección de eso, de esos resultados? Si vos tenés la información acerca de esos resultados, si es más o menos las penas o los delitos cometidos eh, por personas de 14 a 16 años en la Argentina que en otros países de Sudamérica, ¿para qué te puede servir eso? O si es menor la tasa de delitos, ¿sí? ¿Para qué te puede servir esa información? ¿Sí? Entonces, en ese, Claro, se- claro. en ese sentido, también uno cuando va planteando el problema de investigación, se hace la pregunta y dice, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto en qué me ayuda? ¿Esto en qué aporta a la disciplina? ¿Sí? pero de todas formas, todo eso vos lo tenés que soportar con un marco teórico. Digo, si vos Wow. querés cruzar los delitos con las penas como causa, como fenómeno monocausal, también tendrías que conseguir un marco teórico que diga, bueno, pero los delitos dependen únicamente o en su mayor Claro, grado no, de la posibilidad de castigo, porque si no claro. conseguís eso, la crítica es, bueno, No, pero no, no seguro. interviene nada más. No, Claro, seguro, seguro. claro. Por eso. Situación económica, nivel de pobreza y todo lo demás. Claro, no, Pobreza pero infantil, esas por cosas. eso, por eso justamente yo mencionaba que esto es un estudio comparativo descriptivo, no es causal, ¿sí? Si uno lo intenta establecer como causal, ¿sí? La edad o una correlación a menor edad, mayor cantidad de delitos, por ejemplo, ¿sí? Uno corre mucho riesgo porque también justamente entre los aspectos entre los aspectos éticos, uno tiene que tener en cuenta de que con sus resultados no debería victimizar a ningún sector de la sociedad, ¿sí? Sin tener las pruebas suficientes. Y es como dice Jorge, a ver, ¿qué prueba tenemos de que de que la edad es causal, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tendríamos que tener un marco teórico y aún así, teniendo un marco teórico, sabemos que la conducta humana está multideterminada, entonces sería un poco irresponsable atribuir al delito, ¿sí? Claro. Al fenómeno del Caeríamos en un delito, sesgo. Sí, atribuir, sesgo de claro. confirmación. Exactamente, exactamente, porque estamos dejando de lado un montón de variables, ¿sí? Sabiendo que la conducta humana es multideterminada, estamos dejando de lado un montón de variables. Yo no, y es muy difícil, ¿sí? Sí, yo daría crédito por buscar un marco teórico que sea monocausal. Hay, obviamente, pero tienen mucho tiempo hacia atrás, ¿sí? Son muy positivistas. Es Eh, como si el resultado de la investigación, eh, como que habría que tener cuidado porque ese resultado lo puede tomar un tomador de decisión Exactamente, y a exactamente. partir de ahí, bueno, aplicar, no sé, bajar la edad de no me sale la Exactamente. palabra. Pero la Bueno, imputación, ¿sí? como que de ese resultado alguien puede tomar una decisión y bueno. Claro, Claro. exacto. Por eso hay No, una... sí estaba pensando, o sea, si uno pone, dice, bueno, si robas directamente pena de muerte que diga cualquiera, bueno, baja obviamente los delitos, pero eso es inhumano, es bastante Claro, macabro. Además de cuándo un delito es un delito, qué se considera un delito, cuando alguien, cuál es la exactamente. línea fina y todo. Esta es otra cosa. Dentro del marco teórico uno tendría que definir qué es lo que se entiende por delito desde la ley actual, por ejemplo, pero ya les digo, sería muy... A ver, es muy difícil y sobre todo en estas áreas sociales y humanas y la conducta humana, es muy difícil llevar adelante estudios causales, ¿sí? Porque justamente la conducta está multideterminada. Entonces podemos encontrar factores que inciden en una conducta, ¿sí?
pero es muy difícil encontrar causales. Hay pruebas, ¿sí? Ustedes no sé si han tenido ya regresión, técnica de regresión, ¿sí? Ujú. Bien. Bueno, con la regresión uno podría llegar a determinar causalidad, pero obviamente siempre está el riesgo siempre está el riesgo de que hayan sesgos, de que hayan conductas que no hayan sido evaluadas, ¿sí? Y que puedan estar influyendo también en la variable dependiente, en cierta forma. Entonces, es muy difícil en estas áreas, ¿sí? Plantear inequívocamente un estudio causal. ¿Sí? Y más, como decía Jorge recién, algo que sea monocausal, ¿sí? Peor todavía, con más razón. Entonces, ahí hay que tener en cuenta estos aspectos éticos que hacen referencia a esto que mencionábamos recién. No podemos, nuestros resultados tenemos que tener mucho cuidado con que no vayan a discriminar a determinados sectores de la población, ¿sí? Que no vayan a discriminar a determinados sectores de la población y que esas investigaciones a su vez también no vayan a ser usadas, ¿sí? No vayan a ser usadas para esta toma de decisiones, ¿sí? Para justificar toma de decisiones como por ejemplo, no sé, bajar la edad de imputabilidad hasta los 6 años, por ejemplo. ¿Sí? Eh, ¿Basado en qué? Y en la correlación entre dos variables. ¿Sí? Entonces, no tiene la fuerza suficiente una investigación así como para que, o no justifica que se tome una decisión, tal decisión a partir de esa investigación. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Si les parece, bueno, yo voy a estar habilitando ahora el cronograma, ¿sí? Para la semana que viene se supone que ustedes ya van más o menos planteando o van seleccionando cuál es el tema de investigación que les gustaría abordar, ¿sí? Si bien no estaba planteada una reunión Zoom para el viernes que viene, podemos armarla, es más, me gustaría armarla para ver cómo van con los temas, ¿sí? Así que si les parece, nos conectamos de vuelta el viernes que viene a las 8 y vamos viendo a ver qué temas van pensando, cómo los van pensando, ¿sí? ¿Les parece? Listo. Perfecto. Sí. Genial, genial, genial. Sí, perfecto. Bien, bien, bien. A ver, Jorge, le mandé un mensaje, el Podemos grupo. usar el foro también como para ir ¿sí? proponiendo, así no llegamos al viernes tan desarmados. No hay problema, no hay problema, ¿sí? Yo voy tratando de contestar durante la semana con la mayor frecuencia posible, ¿sí? Em, pero sí, 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 es una posibilidad, ¿sí? La ansiedad de los politólogos sería el Ah, problema de investigación. bien, bien. No hay problema, no hay problema. Piense, supongo que es un palo hacia alguien. El amigo Jorge.